Perfecto. Gracias, Joana, Alejandro. Vamos a continuar con lo que teníamos pendiente. Antes de continuar, no sé si les han pasado el cronograma, el nuevo cronograma. ¿Tienen ustedes el nuevo cronograma? ¿Les han pasado como estudiantes? Qué barbaridad, entonces ya no puedo decirles nada, si no va a ser información clandestina. ¿Qué me van a dar a cambio si les digo cuándo acaba el semestre? ¿Un pollo? Ya, ni modo, un pollo. Pero cada uno, ¿no? No se imaginan, voy a explotar. A ver, lo que les voy a decir, o sea, es oficial, ¿no? Se supone que es oficial porque nos han mandado a los docentes. También está quedando grabado. Pero no deberíamos divulgar una información entre los estudiantes para ser alarmistas, para decir, ay, va a acabar las clases en septiembre, ¿por qué? O para hacer mucho show o reclamar, licenciada Indira, ¿por qué la licenciada Débora nos ha puesto 10 trabajos? ¿Qué vamos a hacer? No, ¿ya? Entonces es una información que necesito yo que sepan para que adelantemos cosas y podamos pues también trabajar sobre eso, ¿ya? A ver, entonces nos han pasado a nosotros como docentes un nuevo cronograma. Ya quisiera que estén todos. ¿Por qué no esperamos a que estén todos o que entren? Si alguien puede poner en el grupo, por favor, entremos. Vamos a hablar cosas importantes, sería genial. ¿Ya? Voy a continuar con la presentación y voy a hacer una pausa a la mitad para decirles esto del nuevo cronograma y las actividades que tenemos por hacer. Sí. Ya, entonces estábamos viendo esto de la fisiología del aprendizaje y habíamos repasado de entrada algunas cosas bien importantes y las hemos hecho en profundidad porque no hemos tenido esta clase, ¿no es cierto?, de forma virtual. El cerebro, los hemisferios, cuáles son sus funciones, los lóbulos, y estos lóbulos, cuáles son también algunas de sus funciones, el cerebelo, que es tan importante para coordinar movimientos, acciones, el sistema límbico y sus 3 componentes principales, tálamo, hipotálamo y amígdala. Hemos recordado, porque eso ya saben de memoria, cómo están compuestas las neuronas, los tipos de neuronas y las partes de la neurona, ¿no? Que es el soma o pericarión, las dendritas, las uniones celulares, cómo se produce la sinapsis, y hemos visto aquí el video, cómo el cerebro humano puede estar tan interconectado entre sí y hacer millones de sinapsis, ¿sí? Para una neurona incluso se puede conectar con 50,000 neuronas, ¿no? 50,000, imagínense cuántas conexiones hace, ¿ya? Entonces, esa es la manera que tenemos de aprendizaje, ¿no? Ese es el aprendizaje, en otras palabras. Aquí está cómo se ve el cerebro de un ratón, todo enmarañado de sinapsis. Hemos visto que hay neuronas sensoriales, las que reciben la información, que están en los sentidos, y las neuronas motoras que efectivizan los movimientos, las respuestas que da el cuerpo, porque no solamente va a producir respuestas a través de los movimientos, también va a producir respuestas a través del lenguaje, a través de una gestualización, a través de una posición del cuerpo, incluso de una conducta. Hemos visto que las interneuronas son las neuronas que están conectando a las neuronas sensitivas con las motoras, que puede haber una interneurona o varias interneuronas, ¿no? Que las interneuronas van a ser como el puente entre lo que percibimos del exterior, las neuronas sensitivas, y entre lo que hacemos, las neuronas motoras. Hemos visto que las neuroglías o glías son las células de apoyo.
son las que van y refuerzan a las neuronas y las ayudan incluso comiéndose la basura, a que la irrigación sanguínea esté presente, la oxigenación, a que las neuronas no se confundan de conectarse unas con otras. Entonces, realmente son células de apoyo. Y ya estábamos viendo entonces cómo ocurre el aprendizaje. Teníamos aquí los pasos, ¿ya? Entonces voy a leer nuevamente para que nos enganchemos donde hemos quedado el martes. Y decíamos, el aprendizaje comienza a nivel celular, en la unidad básica funcional del sistema nervioso, la neurona, ¿sí? Entonces aquí comienza todo, ¿ya? Donde está la neurona. Luego tenemos la neurona dispara, integra y genera información a través de puntos de enlace conocidos como sinapsis. Para que ocurra una sinapsis, las neuronas no tienen que estar enchufadas, sino cercanas unas a otras, pero es tan chiquitita este espacio intersináptico que es imperceptible, incluso a muchos microscopios sofisticados. Entonces pareciera que están conectadas, pero entre sinapsis y sinapsis, entre neurona y neurona, hay un espacio delgado donde los neurotransmisores accionan, ¿no? Y antes de ayer hemos visto en el video cómo los neurotransmisores se pegan a la neurona receptora o vuelven a la neurona presináptica. Para que se lleven estos neurotransmisores adelante, de una neurona a otra se liberen y pasen, necesitamos que se active un potencial de acción. Entonces, en la neurona tenemos una carga, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el potencial de reposo? ¿Quién me puede decir? Le voy a invitar del pollo que me van a invitar ustedes. ¿Cuánto es el potencial de reposo de la neurona? Muy bien, Aslin, menos 70 milivoltios. Me he olvidado decirles que se conecten con micrófono porque tenemos que quedar acuerdos con el... A ver, ¿hay alguien con micrófono? Acuerdos para nuestros trabajos y necesito que ustedes también me hablen, ¿no? Nadie está con micrófono. Ya no importa. Joel ha salido, seguro vas a conectarse con micrófono. Ya, entonces, a ver, los que se puedan... Hola, Joel. ¿No ha salido? ¿No hace falta salir para cambiar de micrófono? ¿Cómo, Lick? O sea, ¿te has salido y has vuelto a entrar o lo has podido cambiar a micrófono? No, ahí nomás se cambia. ¿Así? ¿Cómo? A ver, explícanos verbalmente. Ya ves. Hay. ¿Cómo se puede explicar? Hay un Abajo hay icono donde. botones. Sí, hay tres iconos. Donde dice. Hay un icono de un audífono, ¿verdad? Tienen que hacer Sí. clic ahí. Y ahí ya aparece el micrófono. Sí. Y ahí les va a salir dos iconos, uno de un micrófono y otro de un audífono. Tienen que poner al del micrófono y normal va a estar. Perfecto. Perfecto, ya con esa explicación creo que hay algunos que ya lo están haciendo, ¿ya? Los que puedan hacerlo lo hacen, ¿sí? Entonces lo cambian de audífonos a micrófonos, ¿ya? Para luego interactuar. Está Lick, bien, muy bien. Me tiene que invitar el pollo. Ya, pero yo no prometí pollo por si cambiabas a micrófono, prometí pollo No, a no, quien... sí ahí, pero yo he puesto 70, Lick. ¿No has puesto 70? Ah, cierto. No, pero está mal, pues, Joel. Ah, 70 es muy diferente a menos 70, ¿no ves? ya, Lick, ya, Lick. Más O bien, ya, me sea, debes el otro pollo. pollito. Cuellito. Ya me debes otro pollo. Ya, Aslin es la que tiene de mi pollo un pedazo porque lo ha hecho muy bien. Menos 70 milivoltios es el potencial de reposo. Cuando la neurona se activa, se prende, pasa energía, eleva su potencial hasta menos 20, menos 30 o más 20, más 30, más 50 y listo, se genera un potencial de acción. Entonces los potenciales de acciones generan electricidad en la neurona que van a pasar de una a otra y se van a comunicar.
Entonces, a eso se refiere este paso, ¿sí? Donde está el puntito rojo. La neurona dispara, integra y genera información a través de puntos de enlace conocido como sinapsis. Las sinapsis conectan unas células con otra. Una sola neurona puede estar unida con 1000 a 10.000 neuronas, ¿sí? Con 1000, o sea, 1000 es poco, 10.000 es el óptimo. Para producir estas conexiones, las neuronas tienen extensiones especializadas, dendritas y axones. No sé si se acuerdan que hemos visto en el video que cuando no se usan estas extensiones, ¿no? Las dendritas y axones se van cayendo, por eso es que se genera basura y nuestras amigas glías van y se comen la basura. Cuando no hay conexiones, hay una cierta edad que se desecha estas conexiones o estas pequeñas dendritas, extensiones. Entonces se va muriendo. Si no lo usas, el cerebro es inteligente y dice, esto no sirve, ocupa campo, gasta energía, necesito poner aquí un granito de manzana de lo que come esta persona, pero ¿para qué le doy granito de manzana si no lo usa? Mejor que se muera y se va muriendo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? Habría que usar todo lo que tenemos para que no nos los quiten. Las dendritas traen información al cuerpo de la célula. Entonces, estos neurotransmisores que van a entrar a la neurona postsináptica van a ir directo al cuerpo de la neurona, ¿sí? Al cuerpo de la célula. Y en este cuerpo de la célula, el capitán, que es el núcleo, va a decidir qué se hace, si esta información es excitatoria o es inhibitoria. Si esta información le produce al cuerpo humano temblores, le produce frío, le produce calor, le produce ansiedad por comer, le produce hambre, le produce sed, le produce rabia, le produce tristeza, ¿qué le produce? Entonces va a causar un efecto químico en el cerebro y la persona va a sentir diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estamos nosotros con mucha adrenalina o noradrenalina, que son nuestros neurotransmisores por excelencia, activadores, excitatorios, hagan de cuenta que estamos en la montaña rusa, todos hemos sido invitados a pasear a la montaña rusa, y como son jóvenes y los que no les tienen miedo a las vueltas, a vomitar, se aventuran y dicen, wow, la primera vez que vamos a ir a la montaña rusa. Entonces ya solo la emoción y ese pensamiento de pensar en la montaña rusa nos hace generar potencial de acción. Entonces yo estoy emocionado, es como cuando tenemos el platito de sarta ahí, se me hace agua la boca, no lo he comido, pero ya estoy emocionado por comer. Entonces ya se están prendiendo nuestros foquitos en el cerebro. Y cuando tenemos la experiencia, listo, está todo encendido con adrenalina y noradrenalina y entonces nuestro cuerpo actúa agitado, como que con sensación de respirar más rápido, mi corazón se acelera, todo se activa, ¿sí? Todo cambia. Los axones toman la información del cuerpo de la célula y la transmiten, ¿sí? Entonces, esto no se va a quedar en el cuerpo es como una aduana, y el núcleo dice, ¿de qué tipo eres? Neurotransmisor, adrenalina, noradrenalina, seguro estás en la montaña rusa, ya pasa, no eres peligroso, pasa a la otra neurona, entonces le mandan al axón, y el axón dice, ya, nos conectaremos, a ver, seguiremos el camino, ¿no? Cada neurona tiene un solo axón, ya, no se olvide. Cada neurona tiene un solo axón. Pregunta de examen. ¿Cuántos axones puede tener una neurona? 1, 2, 3, ninguno de los anteriores. Y cada axón, números terminales. Estas terminales solo hablan con las dendritas y viceversa, ¿sí? Entonces, cada axón tiene como que pelitos, vellitos. A ver, ¿dónde está mi amigo? Hugo era. ¿Quién era el que me ayudaba con los? ¿A qué se parecería? Tal vez a una rama con hartos vellitos, ¿no? Una rama con hartos pelitos que sale, ¿sí? Las terminaciones. Las terminales que salen del axón. O sea, el axón no es no es un palito pelado, tiene terminales, ¿sí? Tiene pelitos, vellitos. Voy a dibujar, ojalá que mi diapositiva, no sé, salga. Este es el axón.
Y aquí hay terminales, ¿no? Estoy dibujando unas cuantas, tienen millones. Entonces por aquí también se comunican. Y estas terminales solo se conectan con las dendritas de otra neurona. Esta es mi otra neurona. Y estas son las dendritas que se van a conectar con esas terminales, ¿ya? Entonces, este palito que es el axón no está pelado, sino que tiene múltiples terminaciones. Cuando las terminales de un axón se encuentran con las dendritas de una célula vecina, el aprendizaje ha ocurrido. O sea, mientras más conexiones hay en tu cerebro, ocurre el aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿cómo aprendemos, no? ¿O dónde se guarda el aprendizaje que tenemos? Antes de ver esto de las inteligencias múltiples, les tengo que recordar que donde está nuestro mayor conocimiento, aprendizaje en la memoria a largo plazo es ¿cuál es el disco duro de nuestro cerebro? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe cuál es el disco duro de nuestro cerebro? Hemos hablado la anterior semana. ¿Nadie? Voy a escribir ya. Hipocampo. El hipocampo es el disco duro de nuestro cerebro y es donde guardamos y almacenamos la mayor cantidad de la información, ¿ya? Entonces, el hipocampo están almacenados todos nuestros recuerdos. Hemos dicho que es más grande en las mujeres que en los varones. Sin embargo, hay áreas en el cerebro y hay un autor que se llama Howard Gardner que nos ha planteado esto de las inteligencias múltiples. Es una teoría, por lo tanto todavía está sujeta y sometida a la investigación, no por un estudio o unos cuantos años. Esto se tiene que seguir investigando y las neurociencias, lo químico, nos va a ayudar también a aclarar estas dudas. ¿Qué inteligencias múltiples tenemos nosotros? ¿Sí? Nosotros tenemos las inteligencias múltiples de la lingüística, lógico, matemático, espacial, naturalista, musical, corporal, intrapersonal, interpersonal. ¿Sí? Estas son las 8 inteligencias múltiples que Howard Gardner plantea. Nos dice que el ser humano no solamente sabe lógico matemático, ¿sí? Era que se consideraba antes que las personas inteligentes o las personas que aprenden son aquellas que solamente hacen ciencia, experimentos, investigan, y por eso los medidores de inteligencia, de inteligencia, los IQs, de coeficiente intelectual, aquellos test y pruebas antiguas que medían la inteligencia, solo hablaban de la capacidad matemática, ¿ya? Lógica matemática. Pero con esta teoría estaríamos equivocados y estaríamos evaluando solo una parte del cerebro, porque la persona no solamente tiene esta inteligencia. Díganme, a ver, si un chef que atiende un restaurante y atiende el Hotel Europa, el restaurante del Hotel Europa, está en la mañana, en la tarde, en la noche, tiene que organizarse porque es padre soltero y tiene que cuidar a 2 niños pequeños y llevarlos al colegio. Tiene a sus hijos como unos de los mejores estudiantes en el curso. Eso significa que les ayuda a hacer sus tareas. Este chef se tiene que organizar en la mañana para organizar los desayunos, dirigir a la gente, qué compras se va a realizar, cuál va a ser el menú del día. Ni bien está acabando el desayuno, tiene que organizarse y decir a sus cocineros cuál va a ser el menú del día y quiénes se encargan de la sopa, del segundo, de los postres, etcétera. Tiene que hablar con la gente del servicio para que la vajilla y los implementos estén limpios y listos, ¿no? Le piden
entre medio un presupuesto de que cómo haría el Hotel Europa para hacer un evento para 100 personas en una conferencia. Entonces eso más tiene que preparar en la tarde, además de la cena, ¿no? Y después del mediodía va y recoge a sus hijos, los embarca y los lleva hasta su casa, les dice qué es lo que tienen que hacer, vuelve al trabajo. Entonces fíjense este nivel de organización. No hemos usado una lógica matemática, pero díganme o no si este chef es inteligente, ¿no? Si demuestra capacidades de inteligencia. La inteligencia se ha demostrado que ya no es solo saber sumar y restar, química, física. Nunca podemos decir, es que estás en psicología porque no estabas pues bien en matemáticas y porque no eras inteligente. Los psicólogos no estudiamos porque la carrera de psicología sea una de las carreras menos inteligentes o estudiamos ingeniería porque sea una de las carreras más inteligentes. La inteligencia o se demuestra en el resultado de poder saber resolver problemas. Si tú sabes resolver problemas del día a día, ya eres una persona inteligente. Incluso sus mamás que resuelven en el día la comida, alistar a sus hermanitos menores, trabajar, ya están haciendo uso de su inteligencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha pensado Howard Gardner, que compartimos muchos, ¿no? Lo de las inteligencias múltiples. Ya voy a seguir explicando esto de las inteligencias y me he comprometido a mostrarles test de inteligencias múltiples, ¿no ven? Eso más vamos a ver. Y les he dejado un documento que también habla de los test de inteligencias, eso que me han preguntado. Entonces, hay todo un recorrido histórico en este documento a quien le interese y que les va a servir también en la materia de psicometría. ¿Qué test evalúan la inteligencia a lo largo del tiempo y cuáles son los mejores? ¿Ya? Entonces, si revisan el texto, ahí van a encontrar la respuesta. Denme un minuto, por favor, ¿ya? Un minutito. O si quieren, ya, gracias. A ver, esta pirámide de Glasser, ¿no? Me interesa mostrarles, que nos habla sobre cómo aprendemos, ¿sí? 10%, o sea, cuando nosotros leemos, si leemos, aprendemos el 10%, ¿ya? Cuando escuchamos, aprendemos 20%. O sea, imagínense, de todas mis charlas, eso me pone triste, de todas mis clases, 20% nomás donde voy a aprender, ¿no? Porque es todo con audio. Si nos viéramos, si esta plataforma tendría la opción de vernos, tal vez aprenderíamos un poco más, aunque de hecho ahorita no solamente están escuchando, si están atentos y no es que han puesto el celular o la tablet o la computadora ahí prendida y están haciendo otras cosas, viendo tele, cocinando, sino están mirando también mis diapositivas y están atentos, están aprendiendo el 30%, ¿ya? De ver y mirar, más un 20% de escuchar, ya, un 50%. Entonces, escuchas y miras, estás aprendiendo un 50%, ¿sí? 50% a eso que les decía, ¿no? Ver y oír. 70% de lo que discutimos con otras personas, hablar, preguntar, repetir. Por eso yo quiero que ustedes pregunten, ¿no? Que ustedes comenten, que ustedes hablen, que ustedes participen. Y esta plataforma tiene esta opción de participar, que es el chat y el micrófono, que es una participación más activa. Entonces, tendríamos que nosotros tomar en cuenta nomás de participar por el bien de nuestro aprendizaje, ¿sí? 80% de lo que hacemos, escribir, interpretar, participar. Entonces, por eso yo en las tareas he tratado de hacerlo más kinestésico, más lúdico en algún caso, de que ustedes no solamente lean cuestionario y esquema o exposición, sino que hagan,
que hagan cerebros en 3D, que hagan una sinapsis, que hagan una neurona, que hagan con plastilina. Entonces, queremos que hagan para que aprendan un 80%. Les aseguro que las personas que han hecho su célula, ¿no? En aquellas veces que estábamos en clases presenciales, no se han olvidado de las partes de las células. Y ahorita yo les digo qué partes tiene la célula. Mínimamente 3 partes me dicen, sin revisar ningún texto, solo me lo dicen de lo que han aprendido. Entonces, es importante, ¿ya? 95% de lo que enseñamos a otros. Explicar, resumir, ilustrar. Por eso yo sé de lo que les enseño. A mí me preguntan y yo rapidito saco porque yo estoy todo el día con esto. Sería lindo que en la universidad haya auxiliaturas, ¿no? Entonces, si hay estas opciones, ustedes podrían postularse en esta materia tan linda de psicofisiología y enseñar a las otras personas a entender, ¿no? Entonces, incluso podríamos armar un proyectito con ustedes si se animan. Al siguiente semestre, tener a los que les interesa, a los mejores, y si es que me dan la misma materia, tener momentos de ayudantía. No sé si seguirá siendo virtual o presencial, de como sea, no importa, pero si ustedes tienen la predisposición, podemos hacer grupos y hacer una ayudantía, ¿no? Gratuita a los chicos que están ya en primer semestre. ¿Sí? Entonces, ahí van a aprender, o sea, ahí sí o sí van a aprender. El beneficio no solamente va a ser para esos niños, digo, esos estudiantes de primer semestre, sino para todos, pero sobre todo para ustedes, ¿ya? Entonces, esta pirámide para hacerles reflexionar y tiene relación con lo que estamos hablando de las neuronas y cómo se interconectan, porque mientras más estimulamos a un ser humano, a un cerebro, y entonces lo estimulamos por la vista, por la audición, por el tacto, por los 5 sentidos, está mucho más atento y puede aprender mejor, ¿ya? Entonces, esta estimulación puede ser de todo tipo. Y cuando ustedes sean docentes, así como yo, y trabajen en la universidad, tienen que recordar esto. A sus estudiantes háganles hacer y háganles enseñar para que realmente aprendan. Entonces, aquí vamos a pasar a la ubicación de las inteligencias múltiples, ¿sí? ¿Dónde están ubicadas? Tenemos aquí, voy a ampliar esto, nuestras 8 inteligencias. De manera general, está la inteligencia musical, lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, intrapersonal, interpersonal, naturalista y espacial. Aquí está la nuca y aquí está la frente, ¿no? Lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital. Vamos a ver una por una. Inteligencia lingüística es la capacidad para usar el lenguaje de manera efectiva, oral o escrita, modificar la sintaxis o semántica, significados del lenguaje. Para esta utilizamos el área motora del lenguaje y el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, esa partecita roja donde está expuesto es donde nosotros utilizamos el área motora del lenguaje. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí 2 puntos, el área de Broca, y aquí no está pintado, lo voy a pintar, y el área de Wernicke, ¿sí? Este es el área de Wernicke, voy a pintar. Este es el área de Wernicke. El área de Wernicke consiste en la comprensión del lenguaje. Entonces, cuando nosotros estamos comprendiendo lo que yo les estoy hablando, están usando esta área rojita, ¿ya? Cuando ustedes están hablando, están usando esta área de adelante, que es el área de Broca. Y esto solamente está en el hemisferio izquierdo. ¿Ya? ¿En qué hemisferio está? Repitan. Izquierdo. Entonces, ¿cuál es la inteligencia lingüística? Esas personas que tienen la capacidad de hablar, de desarrollarse. Los docentes, por ejemplo, tenemos que desarrollar bien esta área lingüística porque tenemos que hablar. ¿Se han dado cuenta que yo hablo y hablo y hablo y hablo? Bueno, eso también es mi naturaleza femenina, ¿no? Las mujeres hablamos, ya les he dicho, de 25,000 a 30,000 palabras. En cambio, los hombres de 15,000 a 20,000 al día. Entonces, los periodistas,
los oradores, los escritores, ¿no? Las personas que producen texto, que usan el área lingüística, tienen más desarrollada esta parte y esta inteligencia, ¿ya? Entonces, hemisferio izquierdo y el lóbulo frontal, ¿no? El hemisferio izquierdo en el área, tal vez, si decimos lóbulos, lóbulo frontal y lóbulo temporal, donde están los dos conductos, Broca y Wernicke. La inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto, suponía la axis principal del concepto de inteligencia, ¿sí? Entonces, cuando yo digo axis, me estoy refiriendo que consistía en el culmen, ¿cómo les explico? El cherry, la excelencia de esta inteligencia, lo que les decía hace rato, ¿no? Que se pensaba que solo la matemática era nuestra inteligencia, ¿sí? Entonces se pensaba que solo consistía en lo lógico y lo matemático. ¿Dónde está ubicado esta inteligencia lógico-matemática? En el lóbulo frontal, ¿sí? En el lóbulo frontal está ubicada la inteligencia lógico-matemática, donde hablamos de la toma de decisiones, la resolución de conflictos, operaciones matemáticas, etc. Y ustedes saben que por excelencia el hemisferio izquierdo es quien está especializado en esto de la matemática, ¿no es cierto? Entonces va a ser el lóbulo frontal de la parte izquierda, ¿ya? La inteligencia espacial. La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta se destacan escultores, pintores, diseñadores. Para esto utilizamos la corteza visual del cerebro y el área visual asociativa, que está en el lóbulo occipital, en la parte de atrás. En la parte de atrás nosotros tenemos la corteza visual, donde llega la información visual, y el área visual asociativa, ¿ya? Toda la corteza occipital es quien tiene toda esta información sobre lo espacial. Ahora, ¿quiénes desarrollan esa inteligencia espacial? Por ejemplo, las personas que van a ser arquitectos, ¿no? Ingenieros, van a ubicar mapas, las personas que necesitan direcciones arriba, abajo, los pilotos de avión, las personas transportistas que ven la mejor ruta, el camino. Si ustedes, por ejemplo, tienen en su mente más o menos cómo llegan más rápido de aquí, o bueno, de aquí no, de sus casas hacia la feria 16 de julio y por dónde van a atravesar para llegar al lugar de venta de bicicletas, entonces, y lo saben bien a la perfección, están usando su inteligencia espacial, ¿sí? Entonces, y están usando, por ende, el lóbulo occipital. Tenemos a la inteligencia musical, que habla sobre la sensibilidad musical a la hora de producirla y de percibirla como tal, con todos sus matices. El tono, la melodía y el timbre de una pieza musical. Facilidad a la hora de componer o interpretar piezas musicales originales. Utilizamos el área temporal del cerebro. Este tiene que ver con la percepción de estímulos auditivos y la memoria, donde se encuentra el hipocampo. El hipocampo, ya hemos dicho que está al fondo del lóbulo temporal, ¿sí? Entonces, por eso también lo asociamos a este sector. Cuando hay personas o hay músicos, yo tenía un amigo que era músico, que él notaba la diferencia entre una nota muy similar a la otra, ¿sí? Había una nota de música y la otra yo no notaba la diferencia, pero él notaba las notas musicales. Personas que tocan instrumentos, tal vez hay en el curso alguien, si hay alguien lo escribe, yo toco algo. Entonces estas personas tienen esta inteligencia musical, ¿ya? Y la pueden desarrollar mejor si hacen práctica. Nosotros tenemos la capacidad de desarrollar todas estas inteligencias si hacemos más conexiones nerviosas, ¿no? Más conexiones neuronales en estas áreas. ¿Cuál es la que funciona? En el lóbulo temporal izquierdo, ¿ya? Es donde recibimos la información auditiva y la información musical.
Nadie toca en el curso nada, algún instrumento. Joana, la melódica. ¿Melódica es un instrumento? Ah, vean. Fíjense, Joana está más avanzada en este tipo de inteligencia, ¿sí? Entonces, ni siquiera yo, por ejemplo, sabía que la melódica era un instrumento. Tal vez lo conocía o lo conozco, pero no sé por este nombre. Y está aprendiendo a tocar el violín, ¿no? Mucho, qué difícil. Y es tan lindo el violín. Yo estoy aprendiendo a tocar guitarra, pero me falta mucho. Cuando estén en el tercer semestre voy a aprender completamente. El Joel canta rancheras. Ya hay que ver qué nivel de inteligencia musical tiene el Joel y un día hay que escucharle, ¿no? Y hay que decirle, o ajustas tu lóbulo temporal o mejor andate al lóbulo occipital, ¿no? Mentira, Joel, estoy bromeando. Ya. La melódica es un teclado pequeño. Ah, ya sé cuál es. ¿Ves? No lo conocía con nombre. Es algo que estoy aprendiendo y que está guardado ahora en mi hipocampo. ¿Sí? La melódica. Bien. Bien, chicos. Quieren que dedicarse también al arte. Maslow, Abraham Maslow, que no sé si lo han visto, dice que las facultades artísticas, esto del teatro, cine, actuación, canto, música, baile, pertenece a al último bloque de la pirámide. O sea que mientras más hacemos esto, más felices somos. Dice más. Ya. El 5 es la inteligencia corporal y kinestésica. La inteligencia corporal kinestésica o que dicen es lo mismo. Kinestésica o kinestésica es lo mismo. Es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Para esto utilizamos la corteza motora primaria de nuestro cerebro. ¿Dónde está la corteza motora primaria? Aquí en el dibujito ustedes pueden ver que está justo por delante y por detrás del surco central. Este es el surco central del cerebro. Entonces nosotros tenemos aquí la corteza motora primaria, adelante y detrás. Aquí está ubicado la información de la inteligencia corporal kinestésica. Claro, tienes razón porque ahí es donde queda ¿se acuerdan? El receptor del tacto, ¿sí? Por el tacto nosotros también sentimos y nos movemos, está también el área locomotora de nuestros movimientos. Entonces, en esa área nosotros vamos a potenciarla con acciones como bailar, caminar, trotar, hacer danza, coordinar movimientos, ¿sí? O tal vez desarrollar nuestro tacto, hagan algún ejercicio, a ver, de cerrar los ojos, no cerrar los ojos, incluso vendárselos, y que otra persona les ponga en pocillitos, en vasitos, objetos, ¿no? Objetos como arroz, lentejas, harina, azúcar, leche, y ustedes vayan descubriendo solo con su tacto qué es, qué objetos son. Incluso tal vez hagan de cieguitos, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, la ceguera, tienen esta área súper desarrollada porque la necesidad lo amerita. Y entonces en su casa, ciérrense los ojos o véndense los ojos y con mucho cuidado vayan tocando las cosas que tienen alrededor y se van a dar cuenta que no es lo mismo mirar que tocar. Todos los días miramos el mismo mueble, la misma cama, el mismo lugar donde estudiamos, el mismo living, el mismo comedor, pero a ver, cúbranse los ojos y inspeccionen durante unos 10 a 15 minutos todo el lugar de sus casas, se van a dar cuenta de las texturas y eso los va a volver más inteligentes en esta área, ya los va a estimular y van a hacer pues que no se mueran sus neuronas en esta parte y digan, ah, no, todavía servimos las neuronas, ¿no? Nos quedaremos un poco más. Inteligencia intrapersonal.
hace referencia al grado en el que conocemos los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, sentir y actuar, para lo cual utilizamos el área del saber del lóbulo parietal. En el lóbulo parietal nosotros tenemos el conocimiento de todas las emociones. Y por dentro de este lóbulo parietal está el hipotálamo y la amígdala, ¿sí? Es donde nosotros sentimos. Y en esa área es donde muchas veces vamos a tener que trabajar con nuestros pacientes, porque los pacientes llegan con baja autoestima, con temores, con miedos, frustraciones, con tristezas, y entonces nosotros tenemos que enseñarles a desarrollar esta inteligencia intrapersonal. De mirarse interiormente, hacer meditación, construir autoconceptos, construir su autoestima, hacer proyecto de vida, criticarse sin hacerse daño, mirarse internamente. Todo lo que signifique mirar hacia adentro de uno mismo desarrolla esta inteligencia intrapersonal. ¿Y cómo pueden ustedes también desarrollarla? No pueden dar algo que no tienen. Entonces yo sé que muchos que están en la universidad, no solo de sus semestres, sino en otros semestres más, tienen problemas personales, ¿no? Tienen dificultades, tienen alguna cosita psicológica que les molesta, les perturba, tienen que trabajarlo y tienen que empezarlo a hacer. Tal vez no sé si qué posibilidades tengan de ir a terapia, podrían tomarlo como una opción, ir a terapia, asistir a consulta o también ayudarse leyendo libros, meditando, bajándose audios, videos, ahora que hay tanta información en la que uno mismo se puede ayudar. Entonces, fíjense que este también es un aspecto importante que desarrolla una inteligencia intrapersonal, ¿ya? En el lóbulo parietal. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Utilizamos el área del saber, también del lóbulo parietal. Ya en el lóbulo parietal está lo intrapersonal y lo interpersonal. Lo interpersonal es cómo me comunico yo con las personas, pero no del área lingüística, porque yo puedo ser un gran chateador, un gran orador, una persona que habla con mis amigos, pero todo el rato hablo y hablo y hablo y hablo, y nunca escucho, nunca soy empático, nunca le ayudo a mi amigo a resolver su problema, o nunca pido ayuda para que uno de mis amigos me ayude a resolver el mío. Entonces, la inteligencia interpersonal consiste en cómo y cuán bien me relaciono con las personas. Y esto está en el lóbulo parietal, ¿sí? El relacionamiento social que tenemos con los otros, ¿ya? Y por último, tenemos la inteligencia naturalista, ¿sí? Esa inteligencia naturalista habla o permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las especies, animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Entonces, nos permite a nosotros establecer una relación con la naturaleza. Personas que hacen maltrato animal, por ejemplo, no tienen desarrollada esta inteligencia. ¿Dónde está esta inteligencia? En el lóbulo temporal. Entonces, en el lóbulo temporal nosotros tenemos la inteligencia naturalista que nos invita y nos hace reflexionar sobre cómo estamos teniendo un contacto con la naturaleza. Y ustedes pueden practicar con el solo hecho de criar una planta o un animal. Si ustedes tienen una planta y no hacen morir esa planta, la estudian, la analizan, la quieren, la riegan, saben cuánto hay que regar, porque hay diferentes tipos de riego, porque hay diferentes tipos de planta, la cuidan y no la hacen morir, listo, están produciendo inteligencia naturalista. ¿Sí? O lo mismo con un animal. Si nosotros tenemos un animal y a este animal le estamos criando, y, por ejemplo, yo he visto el otro día un perrito obeso, ¿no? Que no podía caminar, estaba bien gordito. Eso, por ejemplo, también es negligencia. Es como si tuvieras a tu niño obeso que le has dado comida y comida y comida y alguien puede decir, ay, qué bonito, gordito, pero la gordura no siempre es sinónimo de salud, ni siquiera en los niños, tampoco en los animales. Entonces,
poder tener esta capacidad de interacción con la naturaleza es la última corriente o el último postulado que plantea Howard Gardner de su inteligencia naturalista. Antes solo había 7, ¿no? Y él ha aumentado esta inteligencia naturalista, ¿sí? Hasta ahí queda claro. Les voy a mostrar el test y luego voy a hablar de las clases y los programas, los calendarios. A ver, voy a cambiar al test, ¿ya? Entonces, en psicología van a encontrar una inmensidad de test para todo, en psicología. Por favor, cuando usen los tests, las pruebas, cuestionarios, van a fijarse que sea una prueba, un cuestionario validado, ¿no? Que sea del internet. Test de autoestima y salen 10 preguntas llenas y dice autoestima baja, pero no sé de qué autor, no sé quién lo ha hecho, no sé nada. Entonces, son los tests. Y por otro lado, ¿no? Los test no son una prueba única, no es que me sale baja autoestima y listo. Ay, no, tengo baja autoestima. O te sale personalidad narcisista. No, qué bacana, tengo personalidad narcisista. No sé qué. Entonces, lo que hacemos con un test es acompañar a la entrevista, a la evaluación psicológica. Los psicólogos hacemos evaluación psicológica e intervención psicológica con las entrevistas, con la observación, con la interacción. Y los tests son complementarios, ¿ya? Los tests son complementarios. Si aquí me sale en el test que la persona es lógico-matemática, no le puedo decir con esto, listo, es una persona que solo es buena para los números, no puedo cometer ese error. Tengo que investigar, tengo que indagar, etcétera. Pero es una buena pauta y es un buen instrumento para leerlo. Esto bien chiquitito. A ver, aquí tengo entonces algunas preguntas, no sé si ustedes leen, yo apenas, de la inteligencia lógico-matemático. Haces preguntas acerca del funcionamiento de las cosas, haces operaciones aritméticas mentalmente con mucha rapidez, disfrutas las clases de matemáticas, te interesan los juegos de matemáticas, utilizar diversos lenguajes de computador o programas de lógica, te gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica y estrategias, te gusta clasificar y jerarquizar cosas, piensas en un nivel más abstracto y conceptual, tienes buen sentido de causa y efecto, y esto lo califica la persona y aquí pone el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa 1, 2, 3, 4, 5? Nunca 1, raramente 2, ocasionalmente 3, usualmente 4 y siempre 5. Y entonces se suma. Digamos, yo tengo aquí en lógico matemático el primer ítem 3, luego 3, luego 4, luego 3, luego 2, luego 3, luego 4, luego 3. Entonces tengo 5, 3, 2, 2 y 1, 4. Sumo eso y aquí me sale un porcentaje total, ¿no? Un puntaje total. Y luego tengo que sacar el porcentaje de este total, ¿cuánto por ciento es? El 100% de este lógico matemático es, si yo hubiera puesto 5 a todito, tendría en total 5 por 8, 40 puntos. O sea, la persona que saca aquí 40 puntos, listo, netamente lógico matemático, ¿no? 40 puntos. Pero digamos que yo he sacado con esta sumatoria 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 o 22. Entonces yo tengo que hacer regla de 3 y decir, de estos 22 puntos, ¿qué porcentaje significa? Si 40 es el 100%, hago regla de 3 y tal vez me signifique unos 55%, 60%. Entonces significa que la persona tiene un 55% en el uso de la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Y así hago con todas las áreas. Aquí está el área lingüística verbal. Aquí está la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal. Esta prueba es, por si acaso, diseñada para... ¿Dónde está pues lo otro? Son 3 hojas. La espacial, la rítmica o musical, kinestésica, corporal. Esta prueba está preparada para orientación vocacional. Por eso el lenguaje que usa habla sobre las clases, mis profesores, etc. Entonces aquí pongo el puntaje total y el puntaje porcentual y me voy fijando cuál de estas inteligencias
es mayor o está en mayor presencia en la persona, ¿no? O cuáles de las dos o tres. Y entonces, de acuerdo a eso también yo voy viendo, esta persona tiene una mayor inteligencia en lo lingüístico verbal y tiene una mayor inteligencia en lo musical rítmico. Tal vez pudiera, está viendo más que sea cantante, ¿no? O que sea compositor o que sea... no sé, pues escritor de libros, ¿sí? Esto lo usamos para orientación vocacional, ¿ya? em, Esto lo van a aprender, se supone que tienen que aprenderlo en psicométricas, que es una materia de donde avanzan ustedes tests, ¿sí? Como, o evaluación psicológica, perdón, con la nueva malla, esta materia se llama evaluación psicológica, entonces tienen que aprender eso, pero ya les dejo para que lo tengan como instrumento, incluso se lo puedan aplicar, ¿sí? Se lo aplican y lo califican, ¿ya? Vamos a contar también de esto dentro de una, como una tareita, ¿sí? Que se lo apliquen y lo califican. No sé si hay alguna duda de este test. Joel, habla nomás. Estás con micrófono. Lick, Sí, yo le quería preguntar algo, pero del área de los lóbulos, del lóbulo dime. temporal, de ese tema quería preguntar algo, Lick. Sí, sí, dime, adelante. Lick, le quería preguntar, ¿en cuál lóbulo entraría lo que es estrategia, lo que es estrategia, planeación, Planeación, ¿no? Para la sí, guerra. sí, en eso, o para diferentes situaciones, ¿no? Ya sea en el trabajo, en los estudios o en algún juego, así. Claro, ¿no? O sea, la estrategia y la planeación te va a servir para la Sí. guerra, para jugar Mm, War, WoW, ¿cómo es? Yo jugaba WoW, para, para el trabajo, como dices, ¿sí? Está en el lóbulo frontal, ¿ya? El lóbulo frontal es el que se encarga de todo lo que es estrategias, planeación, toma de decisiones. En realidad, esa habilidad que tienes de hacer estrategia y de planeaciones de las guerras pertenece al área lógico-matemática, ¿sí? Entonces, es ya. parte de eso. Ah, ya, gracias, Lick, eso quería preguntar. Gracias. Listo. Pero yo les invito a todos a que llenen este test de inteligencia y a ver si se identifican con los resultados, porque puede ser que no, que los resultados te digan una cosa que vos no querías. Por ejemplo, a la Joana tal vez no le sale musical y le sale interpersonal, ¿no? Entonces hay que evaluar y hay que ver, ¿ya? Entonces les voy a decir que se apliquen por favor esta prueba, ¿sí? ¿Eso lo va a Ahora, dejar Lick, no ve? ya está, en la Ah, plataforma ya, ya ya, está. ya, ya. Entonces se aplican y lo califican, ¿sí? Y lo voy a dejar en Word también, ¿ya? Para que en Word le pongan la calificación y me lo envíen así en Word, porque hasta estar sacando fotos con la iluminación pobre de algún día o algo, tal vez no salga bien las fotos. Entonces, eh, por favor, los voy a dejar en Word para que lo llenen en Word, ¿sí? Ya, pasaremos a lo que nos atañe de las clases y la nueva calendarización. Yo no seguí escribiendo, voy a escuchar o digo leer. Ya. A ver, les decía que, seguí nomás, Joana, voy a leer tu pregunta. Les decía que esa información que vamos a hablar sobre las nuevas fechas y calendarización, ¿para qué edades es este test? Ya, perdón, es para la adolescencia, ¿no? O sea, adolescencia, y si vas a aplicar a adultos, como es el caso, tendríamos que reformular algunas preguntas donde dice mis clases, ¿no? Tendría que hablar en pasado. En el colegio, ¿te gustaban las clases de matemáticas, no? Ahora que se van a aplicar a ustedes, de todo lo que hable de clases, tendríamos que tomarlo en cuenta como el pasado, ¿sí? Porque en el pasado estábamos en clases de matemáticas, sociales. Lo podemos adaptar para adultos,
pero es en la adolescencia, ya a partir de la adolescencia en la segunda etapa, a partir de los 15 años, podríamos aplicar este tipo de test. ¿Por qué? Porque los niveles de inteligencia o de desarrollo también se están en pleno desarrollo en el colegio, ¿no ve? Por eso tenemos tantas materias y actividades, tenemos música, sociales, ciencias naturales, entonces ahí todo está como que entrenando y nos están dando opciones a nuestro cerebro y no está todavía todo cerrado. Pero ya cuando estamos a punto de salir del colegio, medio que yo ya tengo una inclinación de saber a qué lado, a qué área me dirijo, ¿ya? Para niños, la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, voy a buscar, tenía un test para niños, eh, pero también cabe la duda si los niños desarrollan estas inteligencias al 100%. ¿Por qué? Porque recién se están desarrollando, ¿no es cierto? Recién están conociendo el mundo, entonces no podemos coartar y decir, este niño tiene la inteligencia musical o este niño tiene la inteligencia kinestésica, porque no sabes que si la vacación siguiente se animará a tomar esa clase de robótica. Y si toma clases de robótica, tal vez desarrolla la inteligencia lógico-matemático, ¿no? Y este test tenemos que enviarle adjunto a las otras tareas. Eso vamos a hablar ahorita, ¿ya? Hablaremos entonces. Les decía que la información que les voy a dar sobre la nueva calendarización y fechas es oficial, pero no divulguen, por favor, ya no digan, chicos, ¿por qué vamos a pasar clases hasta septiembre? ¿Ya? Hasta septiembre vamos a pasar clases, ¿sabían? No digan, pues. Nadie reacciona, ya, hasta octubre. Ya. A ver, les voy a leer. O les voy a hacer recuerdo, porque ustedes son de primer semestre y tal vez no lo recuerdan. En la universidad tenemos 3 etapas. La primera etapa solía ser en el pasado, dividida en 3 calificaciones: asistencia, trabajo práctico y examen parcial. La segunda etapa, asistencia, trabajo práctico y examen parcial. Y la tercera, trabajo práctico y examen parcial. ¿Sí? Y ahí se sumaba todos los puntajes sobre 100. En la primera etapa se evaluaba sobre 30, la segunda sobre 30 y la tercera sobre 40. Ahora las cosas han cambiado y pues bueno, vamos a tener igual 3 exámenes o 3 etapas, pero ya no vamos a tener 3 trabajos. O sea, hay la opción de hacer este trabajo final, ¿sí? Ya no vamos a tener esos 3 trabajos grandes que teníamos. Porque los trabajos que les he ido pidiendo, que me los han ido mandando, de todas maneras no pertenecía al trabajo de las etapas, ya iba a ser considerado de otra manera. Ahora, lo de las asistencias todavía es en duda, no sé cómo lo van a contabilizar, porque eso lo contabilizaba Secretaría, entonces no sé cómo lo harán en esta oportunidad. Ni bien a ustedes les envíen esto, preguntan, pues, ¿y cómo nos van a contabilizar nuestra asistencia? ¿Cómo se va a calificar? Les diré fechas. La primera etapa va a ser del 17 de febrero al 18 de abril, ¿ya? O sea, ha sido, más bien, ¿no? Del 17 de febrero al 18 de abril. Estas semanas es, si ustedes no se dan cuenta, las primeras clases presenciales que teníamos en la universidad, más las clases que hemos tenido en la plataforma, ¿sí? En la anterior plataforma, no en esta, en la anterior plataforma, en la primerita, ¿no es cierto? Todas esas 10 clases que son, más las clases presenciales, sumarían del 17 de febrero al 18 de abril, ¿ya? Esa es la primera etapa. La segunda etapa ha empezado en contenido del 20 de abril al 6 de junio, ¿sí? Del 20 de abril al 6 de junio. El 6 de junio, ¿cuándo es? Es ya este sábado, entonces ya estamos acabando con la segunda etapa. Después de esta semana, la siguiente semana,
que es la semana del 8 de junio al 13 de junio, va a ser una semana de reforzamiento. ¿Por qué? De la primera etapa. Vamos a reforzar la primera etapa. ¿Por qué? Porque pasa la siguiente semana y a la subsiguiente semana, que es del 15 de junio al 20 de junio, tenemos el examen parcial de la primera etapa. Tenemos el examen parcial de lo que hemos avanzado y lo que hemos enviado, las primeras 10 clases en la anterior plataforma y las clases presenciales que hemos tenido, donde hemos avanzado la neurona, la sinapsis y la célula. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a ver los contenidos, ¿ya? Espera, Valentina. Entonces, nuestro examen parcial de la primera etapa va a ser del 15 de junio al 20 de junio, ¿sí? Luego de ese 15 de junio al 20 de junio, tenemos otro reforzamiento para la segunda etapa o finalización de nuestro avance. Ahorita nos falta, para culminar el avance, un tema en realidad, el de los nervios, ¿sí? Que es el que nos ha quedado pendiente. Bueno, quería añadirles un temita más de fisiología del amor, que me parece interesante, pero a ver qué dicen ustedes, ¿no? Pero tenemos que reforzar o finalizar del 22 de junio al 27 de junio, ¿sí? Del 22 de junio al 27 de junio. Porque el otro examen parcial de la segunda etapa vamos a tener del 29 de junio al 4 de julio, ¿ya? Del 29 de junio al 4 de julio, o sea, en el día que nos corresponden las clases, ¿no? No todos los días, solo los días que tenemos clases. Y del 6 de julio al 11 de julio, del 6 de julio al 11 de julio, vamos a tener la presentación y defensa de trabajos finales de la tercera etapa. Ya aquí es donde vamos a presentar todos los trabajos y el trabajo final que yo les voy a pedir de la materia, ¿sí? Que ahorita les explico qué es. Entonces, después de esta presentación y defensa de trabajos, lo que nos queda es el examen final de la tercera etapa, que va a ser el 9 de julio al 15 de julio, ¿sí? Del 9 de julio al 15 de julio. Y las personas que estén en segundo turno van a estar dando su segundo turno del 23 de julio al 29 de julio. Ojalá no haya nadie, ¿no? Pero si hay alguien del 23 de julio al 29 de julio, ¿sí? Entonces, eso sería. Ahorita les voy a leer qué trabajos y contenidos habríamos avanzado en la primera etapa y en la segunda etapa, ¿ya? Espérenme. ¿Hasta ahí hay alguna duda? A ver, ahorita de tiempos, ¿ya? No de contenidos, de tiempos. Por eso les decía, conéctense con micrófono, porque es más fácil la interacción con el micrófono. Los que tienen micrófono, a ver si alguno quiere saber algo, pregunte. ¿Mediante dónde se darán los exámenes? Dice Joana. Todo va a ser virtual, ¿no? Todo va a ser por esta plataforma. Entonces vamos a hacer los exámenes para ustedes por aquí. Incluso creo que tiene con tiempos, ¿no? Entonces tienen que estar bien preparaditos. A ver, de la clase 1 a la 10, bueno, la clase 1 es donde nos hemos conocido, ¿se acuerdan? Estábamos ahí todos apachurrados en el curso chiquitito y hemos hablado del concepto de psicofisiología y les he dicho que era pregunta de examen, ¿sí? Lo voy a cumplir. ¿Cuál es el concepto de psicofisiología? ¿Ya? De todas maneras, en esa semana de reforzamiento, que es de esta, o que es la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana es reforzamiento, vamos a hacer un banco de preguntas, donde haya pregunta y respuesta. Digamos que tengamos un banco de preguntas de 100 preguntas, y eso voy a responder en las 2 jornadas, el martes y el jueves. Y de esas 100 preguntas, tal vez entren 80 al examen, entonces les conviene estar en la clase, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vamos a avanzar para que ustedes también tengan sus preguntas a la mano, su material a la mano? El primer tema es esto de psicofisiología, el concepto de la psicofisiología. Luego hemos avanzado la neurona, ¿sí? Lo primero va a ser la introducción
a la psicofisiología. Luego está la neurona. Dentro de esto voy a contemplar la sinapsis, ¿sí? La sinapsis como otro tema. Las células, ¿se acuerdan que en plena célula nos han botado a la cuarentena? Entonces, porque tenemos bueno, no era en plena célula, porque al final han logrado presentar, han logrado hacer su control, y preguntas de ese control también va a entrar. Entonces, la célula, y aquí ya hemos entrado con la plataforma antigua, que era mitosis y meiosis. Meiosis. Estoy escribiendo los contenidos. Entonces, hasta aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estamos migrando a la anterior plataforma, ¿ya? Mitosis y meiosis. Luego teníamos, después de la mitosis y meiosis, que eran la clase 1 y 2 en la anterior plataforma, la 3, aberraciones cromosómicas, ¿ya? Y las aberraciones cromosómicas numéricas y estructurales, ¿sí? ¿Qué tipos de aberraciones había? Dentro de esto también hemos visto algunas aberraciones cromosómicas particulares, como son el síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Klinefelter, etc. Luego está los neurotransmisores, hemos vuelto a repetir aquí la sinapsis, ¿no? Neurotransmisores, qué tipos de neurotransmisores hay, cuáles son sus funciones. Luego está el cerebro y los hemisferios cerebrales, el cerebro y los lóbulos cerebrales, la evolución cerebral, esto de el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex, y la teoría de los 3 cerebros, ¿ya? Para eso tenían tareas, ¿no? Hasta ahí tenemos la primera etapa, ¿sí? Hasta la teoría de los 3 cerebros, estamos con la primera etapa. Hasta ahí vamos a hacer el reforzamiento la siguiente semana, que de acuerdo al cronograma o al calendario, tendríamos del 8 de junio al 13 de junio. O sea, hoy día acabamos esto con esto de aprendizaje, lo cerramos y tendríamos el reforzamiento la siguiente semana para que la subsiguiente demos el examen de esos contenidos, ¿ya? Después del examen tenemos otra semana para reforzar y creo que ese refuerzo ya va a ser más light. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado a esa plataforma. Y al entrar a esta plataforma ya se han avanzado las clases, ya no hay tantas dudas, tantas interrogantes y ya no hay necesidad de tanto reforzamiento. Entonces, tal vez ahí podríamos meter el último temita que nos toca avanzar de los nervios, ¿ah? De los nervios. Entonces, en la semana del 22 de junio y el 27 de junio, refuerzo y avance, ¿no? Refuerzo para el segundo examen y avance. Y tendríamos el examen parcial del 29. ¿Cuáles son los contenidos de esta segunda etapa? Entonces, ya aquí está también a su disposición los contenidos de acuerdo a lo que hemos visto en la plataforma. Y empezamos con los sentidos, ¿no? La visión, los 5 sentidos hemos avanzado, ¿se acuerdan? En 5 semanas, la visión, el tacto, el olfato, el oído, el gusto, ¿sí? Las 5. Luego hemos entrado ya al sueño, la conducta del sueño, la conducta sexual reproductiva, que ahí nos ha abarcado un poco más, el estrés, la fisiología del beber y del comer, en realidad de la ingesta, y estamos ahorita con la fisiología del aprendizaje, y quiero añadir estos 2 temas, lo de los nervios, que sí o sí va a entrar, ¿ya? Y lo de la fisiología del amor, no sé, pues, tal vez les deje el documental de la fisiología del amor y ustedes puedan mirarlo, y en base a eso hacer alguna preguntita, ¿no? Hasta ahí es el segundo bloque, digamos, ¿no? Para esto tenían algunas tareas, tanto en la primera etapa como en la segunda. Les hago recuerdo para las tareas que tenían en la primera etapa. Las tareas que tenían en la primera etapa son desde la célula que ustedes han hecho, que yo he anotado también en mi registro. ¿Se acuerdan cuando han defendido en el curso? ¿No? Les he hecho preguntas, han hecho con plastilina, todo bonito. Esa era una tarea, ¿ya? No sé si hay alguna tarea más en clases que han pedido. Me hacen recuerdo. Entonces, alguna tarea en clases que haya pedido me hace recuerdo, ¿ya? Aparte de la célula.
Luego teníamos ya en plataforma el dibujo de la mitosis a colores, el dibujo de la meiosis a colores, hacer el álbum de las fotografías y de las aberraciones cromosómicas. Podía ser en físico y ustedes le sacaban foto, o podía ser en digital, ¿ya? La tabla, una tablita donde ponían los neurotransmisores y sus funciones. Hacer una maqueta 3D sobre el cerebro y sus partes. Desarrollar un video explicando esta maqueta del cerebro y cuáles son sus partes y sus funciones. Tenían que hacer un dibujo sobre la evolución del cerebro, ¿sí? Cómo evolucionaba el cerebro. Y el cuestionario de 2 preguntas sobre los 3 cerebros, ¿no? Si estaban de acuerdo con esta teoría de los 3 cerebros, etcétera, ¿sí? Hasta ahí eran sus tareas de la primera etapa. Creo que todos lo han presentado, ¿no? Si no, tal vez será algún... Bueno, sí tengo 2 que ni siquiera han entrado a la plataforma y no sabían. O sea, no tienen nada y eso me preocupa, ¿ya? Pero bueno, la mayoría ha presentado sus tareas y las han enviado, ¿sí? Luego de esta segunda etapa, tenemos tareas que me tendrían que entregar ya el 11 de junio, hemos quedado, ¿no es cierto? A ver, sí, 11 de junio. Este recurso didáctico, no sé si didáctico, esta presentación súper creativa que resuma lo que son los 5 sentidos, la visión, el tacto, el gusto, la audición, el olfato, y que me muestren en esa su presentación cuáles iban a ser los estímulos de los 5 sentidos, el camino, el recorrido cerebral que hace, ¿no? ¿Y qué dato más será? A ver, hágame recuerdo. El estímulo, aquí lo tengo anotado. El estímulo, el recorrido, ¿dónde está? Aquí están los receptores. Sí, exacto, Joana, los receptores, ¿no? ¿Cuáles son las neuronas que reciben esta información? ¿Ya? En la visión se llaman los fotorreceptores, en la audición las células ciliadas, etcétera, ¿sí? Entonces, ese trabajo súper creativo de los 5 sentidos. Luego teníamos el trabajo del sueño, el trabajo de la conducta sexual reproductiva. No sé si hay alguna persona, tal vez aprovechando de la gentileza de Joana. Joana, ¿será que me puedes ayudar? Y que sí. Ya, Joana, vamos a hacer una lista entonces de tareas que tenemos para la primera etapa y para la segunda etapa y las vamos a enviar al grupo, ¿ya? Entonces, en este listado de tareas que ustedes tienen y que vamos a enviar al grupo, ustedes tienen que ser conscientes y ver cuáles he presentado y cuáles no, ¿ya? Tienen ahorita hasta el 11 de junio para presentar todo lo que es de la segunda etapa, ¿sí? Entonces, con eso también se van a ayudar. Pero si es que no lo presentaran por una calificación inferior, lo tendrían que presentar en el, ¿qué se llama? En la fecha de presentación y de trabajos del 6 de julio al 11 de julio. Pero les aconsejo que no, porque si no se van a acumular. Para esta semana del 6 de julio al 11 de julio, yo necesito que hagan un trabajo final. ¿Cuál va a ser su trabajo final de curso? O de materia, perdón. Que cada uno elabore un videíto, ¿sí? Que se filme, pero que se filme el rostro, porque me han mandado videos donde ustedes no aparecían y aparecía el cerebro y yo quería verlos, ¿no? ¿Dónde estás, Saslin? He dicho, no, nadie contestaba. Entonces necesito un video en el que ustedes se enfoquen, ya, con la cámara y expliquen y elijan algún tema. La explicación tiene que ser de mínimo 8 minutos, ¿sí? Mínimo 8, máximo 10. Mínimo 8 minutos, máximo 10. Y pueden usar
lo que quieran. Pueden usar diapositivas, papelógrafos. Les digo diapositivas porque hay programas especiales, ¿no ve? Que hay en la computadora que les permite hacer tutoriales, que les permite hacer estos trabajos para dar una clase, una charla. Entonces, incluso en PowerPoint también se puede hacer, busquen en internet, también se puede hacer un PowerPoint dinámico donde salga tu voz y aparezca como un video. Entonces tienen que presentar este video eligiendo un tema. De todo lo que hemos avanzado en el semestre, ustedes se especializan en un tema y lo exponen. Cualquier tema de lo que hemos avanzado. ¿Ya? Joana, sí, tú me has mandado con tu rostro. Entonces, pero hay algunas personas que no, muchos que no, ¿ya? Entonces, a los que no, a ellos me dirigía, no a las personas responsables como Joana, ¿ya? Entonces, vamos, bueno, no es que ha sido falta de responsabilidad, creo que ha sido un poquito de vergüenza, ¿no? Mostrar su carita, pero bueno, les estoy dando una consigna clarita, ¿ya? El video que tienen que presentar es la defensa de su trabajo. Ah, y por favor, leen algo, o sea, tienen un papelito ahí leyendo, listo, descalificados. No tómenme como amiga, porque no está permitido leer. Tienen que explicar. Y si leen, que sea de algún apunte, solo leen el título, ¿no? Decir, a ver, vamos a hablar sobre los nervios craneales. Y listo, y explica. Pero no pueden leer, ¿ya? Porque también se ha notado en los videos que me han enviado que estaban leyendo, ¿ya? Eso, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre este punto para que lo aclare. Un poquito. No, nada de ayudas memorias. ¿Qué fecha dijo? La fecha de qué, Sandra? La fecha de examen, la fecha del trabajo. Voy a volver a repetir fechas, ¿ya? Mejor. Voy a volver a repetir fechas. Esta semana hemos acabado. Con hoy día hemos acabado nuestro contenido de la segunda etapa. La siguiente semana vamos a hacer un refuerzo. De la siguiente semana me voy a permitir usar 10 minutos, ¿ya? Porque no he acabado mi tema de aprendizaje. Tengo que acabar. Entonces, después de eso, martes y jueves vamos a hacer banco de preguntas para prepararnos para el examen de la primera etapa. El examen de la primera etapa va a ser del 15 de junio al 20 de junio. El reforzamiento y finalización de avance para la segunda etapa, donde yo voy a avanzar nervios y voy a reforzar para la segunda etapa, va a ser del 22 de junio al 27 de junio. El examen parcial de la segunda etapa va a ser del 29 de junio al 4 de julio. ¿Sí? Del 29 de junio al 4 de julio. La presentación y defensa de trabajos finales es del 6 de julio al 11 de julio. Y el examen final es del 9 de julio al 15 de julio. Si todo va bien, el 15 de julio decimos chau, chau, arrivederci, mi amor. ¿Ya? Y sus trabajos de esta segunda etapa me lo tienen que enviar hasta el 11 de junio, ¿no? Con Joana vamos a hacer la lista. Joana, te pediría que después de la clase, bueno, vayas a almorzar, a hacer tus cosas, pero en la tardecita y tal vez hasta en la noche, me mandes toda la lista de trabajos que tú tienes en un Word o en un Excel, en lo que tengas, y vamos a ver qué cosas yo tengo que añadir a eso que tú tienes, o confirmar, o decirte, no, Joana, esta tarea hay que dividirla en dos, o no, esto no era como tarea, y lo enviamos al grupo. ¿Está entendido? ¿Puede ser así, Joana, por favor? Perfecto. No sé si hay alguna duda más, pregunta. ¿Nada que decir? Joana, habla pues, no has hablado y estás con micrófono. Saludanos. Buenas tardes, licenciada. Hola, Joanita. Qué bien escuchar vos. Una consultita, del trabajo final, la fecha, ¿me puedo volver a repetir? Se ha entrecortado el audio. Ya, la fecha final del trabajo, la fecha del trabajo final es el 6 de julio
al 11 de julio. Del 6 de gracias. julio al 11 de julio. Ya, gracias, Lick. Listo. A ver, entonces, si no hay más dudas, yo quería mostrarles un video incluso, pero ya no nos da tiempo, ¿sí? Entonces, lo último que quedaba, solamente para no desenganchar con esto, es que teníamos esto de la memoria y les voy a dejar con este dato ya. Los 4 tipos de memorias. Memoria a corto plazo, la que permite retener datos inmediatos, la que ahorita le ha permitido a Joan escribir qué fechas le dicho. La memoria a largo plazo, donde está todo almacenado, es lo que ustedes recuerdan, ¿no ve? Por siempre. No sé si por siempre, pero por mucho tiempo. Capacidad infinita de conservar información. Y esto está ¿en dónde? En el hipocampo. La memoria episódica es la memoria autobiográfica o personal que nos permite recordar fechas, hechos, episodios vividos en un tiempo determinado. Si yo les pregunto cuándo se celebra el Día de Bolivia, entonces todos saben. Si les pregunto cuándo es el Día de la Madre, todos me dicen 27 de mayo. Esa es la memoria episódica, ¿no? Recordar fechas o episodios vividos. Si les digo que a dónde has ido en tu primer viaje de universidad, o bueno, tal vez no hayan tenido el primer viaje de universidad, o el último viaje en tu colegio, ¿te acuerdas? ¿No? Si es que han viajado. Esa es la que nos permite recordar eso. La memoria sensorial es a la información que a través de los sentidos llega de manera constante al cerebro y permanece activa por pocos segundos, a menos que de manera consciente se transfiera a un sistema de almacenamiento más duradero. La memoria sensorial es la que nos permite tocar y saber que esto es arroz. ¿Por qué sé que es arroz? Porque mi cerebro alguna vez ha tocado arroz, por eso los bebés tienen que tocar de todo, explorar de todo, oler de todo, comer de todo, porque así estimulan sus sentidos y cuando son adultos ya saben qué es, ¿no? Y lo reconocen. Entonces, la memoria sensorial es lo que me permite tocar, oler, ver, oír y identificar, ¿sí? Y decir, esto es español o esto es manzana, ¿ya? Hasta ahí. Joel, ¿querías decir algo? Le quiero preguntar sobre el trabajo final, que se puede usar cualquier recurso, ¿verdad, Lick? Menos Sí, papelito. menos papelitos ni leer, cualquier recurso, ¿ya? Ay, ay, ay. Diapositivas, maquetas, ropa a tu mamá, entonces cualquier cosa, no en el mal sentido, ¿ya? De usar a tu mamá, sino te la puedes poner de ejemplo A y mis amigos, explicarme. Ya, ya, Lick, Joana, gracias. ¿querías decir algo? Sí, Lick, acabo de escoger el tema que voy a hacer para el trabajo final. Entonces, yo de los trabajos que nos había dado, yo tengo un cuadro que nos había pedido de los neurotransmisores. Igual se puede usar ese tipo de material. Sí, pero no tienes que leer. O sea, si me dices neurotransmisores, no me tienes que decir, ya, la acetilcolina sirve y te pones a leer. Ya, me vas a decir para qué sirve y me vas a hacer gustar. O sea, yo quiero que ustedes hagan gustar a sus estudiantes, porque en ese momento yo voy a ser la estudiante. Entonces, me tienen que poner ejemplos. Por ejemplo, el neurotransmisor adrenalina nos permite enfrentar el miedo, huir de los peligros. Cuando ustedes están, o cuando ustedes, bueno, sí, te refieres en plural, cuando ustedes están atravesando una situación de riesgo, de peligro, la adrenalina y la noradrenalina nos permiten huir. Entonces me estás haciendo imaginar o puedes meterle una historia. O sea, yo quiero que sea bien dinámico, ¿ya? Ya, Lick, gracias. Y bueno el tema, ¿sí? Muy bueno el tema de neurotransmisores. Es un tema súper interesante y súper productivo para la psicología, porque durante los 5 años estamos viendo neurotransmisores. Ya, Lick, gracias. Entonces, con ese tema yo me quedo. Perfecto. Bien, Yo estoy vayan escogiendo, escogiendo de Joel, inteligencias múltiples, Lick, ¿algún consejo que me quiera dar? ya, en inteligencia, pero en inteligencias múltiples tienes que profundizar más en lo que es fisiología. No me digas en qué consisten las inteligencias múltiples, sino que me hables más del cerebro. Entonces, ponte a investigar el cerebro y las inteligencias múltiples, ¿no? Dime específicamente qué neurona se conecta con qué neurona para que yo tenga la inteligencia musical, por ejemplo. Es un decir, ¿ya? No te estoy diciendo, no hay esa información, pero que averigües sobre todo datos curiosos
neurobiológicos, neurofisiológicos del cerebro. Ay, un momento, lo voy a anotar. Ya. Listo, muchachos, vayan escogiendo sus temas, vayan viendo cómo hacemos. Les he hablado de estos tiempos para que se den tiempos, imaginen qué tiempo tienen y planifiquen. A más de un mes del examen y la presentación de trabajos, les estoy diciendo, no, a 2 semanas del examen, ¿ya? El examen va a ser por este medio y son preguntas, por mi parte yo voy a elaborar preguntas con opciones, ¿ya? A, B, C, D, falso, verdadero, ninguna de las anteriores, etcétera, ¿sí? Preguntas cerradas. En algún caso voy a poner preguntas abiertas como el concepto de psicofisiología, pero eso lo ¿Cuál vamos a era ver el la siguiente concepto, semana. Lick? ¿Cuál era el No concepto? sé, pues debe estar en tus apuntes, ¿no? De primera clase. Ya, Lick, hasta luego, se cuida. Ya, gracias. Saludos, cuídense ya y pónganse barbijo.